Al día número 5 del curso de Gestión Pública con enfoque de género. Vamos a dar inicio a la clase. Recordarles renombrarse, principalmente porque vamos a ir a grupos el día de hoy, entonces necesito contar con sus nombres para poder seleccionarlos en el grupo que les corresponde. Y cualquier indicación que tengan, recordarles que también tenemos el WhatsApp, también pueden realizarlo a través del chat del Zoom y levantamos la manito para poder participar. Cedo el pase a la docente para que pueda dar inicio con la clase. Hola, gracias Shirley. Buenos días con todos, con todas, con todos. Espero que estén bien, que hayan podido avanzar leyendo su lecturita. Empezamos el fin de semana, aparentemente de descanso, pero bueno, esta vez lo vamos a empezar estudiando, así que vamos a intentar que esta sea una sesión dinámica y que nos ayude a seguir fortaleciendo lo que ya hemos venido trabajando en estos días. Me gustaría que podamos empezar un poco recuperando algunas de las cosas, algunas de las reflexiones, algunos de los temas que hemos abordado, principalmente en nuestra última sesión. Recordarán que hicimos un ejercicio que intentaba mirar un poco cómo hemos venido, o digamos, intentaba mirar un poco los temas de cómo se distribuyen las tareas diarias respecto de los hombres y las mujeres. Hemos hecho un esfuerzo de colocarles un tiempo y de colocarles un costo. Un ejercicio que probablemente no hacemos de manera recurrente, ¿no? Es muy extraño, por lo menos en mi experiencia, que las personas tengamos claridad de los tiempos que dedicamos a determinadas tareas y mucho menos aún que le asignemos un costo. Entonces, esto me parece como ejercicio, un ejercicio bien importante que nos ayuda también a problematizar nuestra propia experiencia personal, ¿no? Y poder, digamos, observar en ese escenario cuánto tiempo estamos invirtiendo para un conjunto de tareas, sobre todo también, digamos, ponerle el zoom a aquellas tareas que están reforzando o que de alguna manera se configuran en esto que llamamos lo reproductivo y cuántas tareas finalmente o cuánto tiempo estamos asignando a lo productivo, y en ese contexto identificar quién, ¿no? ¿Quién es el sujeto o quién es la sujeta que las desarrolla? Lo otro que me parece bien importante es identificar cuánto de ese tiempo responde al autocuidado. Hoy, que es, digamos, una cuestión vital, el tema de la salud mental, ¿no? Y que además el Estado lo está entendiendo como una necesidad prioritaria, y de allí que en este contexto de pandemia se están generando un conjunto de medidas y se está apostando por reforzar y trabajar con mayor eficacia el tema de la salud mental. También nos debería invitar, por ejemplo, a los temas de autocuidado. Y yo creo que ahí las mujeres tenemos todavía mucha reflexión que dar, porque esos tiempos, que también en algunos casos podemos incluso determinarlo como tiempo de ocio, yo prefiero llamarlo de autocuidado, no necesariamente está considerado en ello. Entonces, invitaría a 2 o 3 personas, por favor, intervenciones cortitas, pero que al mismo tiempo nos permitan seguir, digamos, recuperando esa reflexión, porque nos va a ayudar para lo que tenemos que hacer hoy de manera grupal. Así que si alguna persona se anima a intervenir, este es el momento. Ya saben, levantar la manito es la opción para poder hacerlo. Y yo también quiero compartir, mientras algunas personas se animan, quiero compartirles un dato en esto de las tareas que decidimos, bueno, no decidimos, ¿no? Yo casi fui como, ya tienes tarea, fui asignando tareas. Yo traté de buscar un dato para compartir con ustedes.
y es el dato que tienen ustedes allí. Estos fueron datos que se presentaron en algún momento en un evento sobre autoidentificación étnica, y esto fue un dato que presentó el Instituto Nacional de Estadística, que yo lo he recuperado porque me pareció un dato relevante, ¿no? Y miren aquí la tasa de analfabetismo, que está dividida además por sexo, y vamos a ver, por ejemplo, que fue un dato que miramos en la sesión anterior, y yo he tratado de buscar el dato de este evento, que es un dato más desagregado, ¿no? Por autoidentificación étnica. Y aquí vamos a identificar, por ejemplo, que las tasas de analfabetismo están concentradas principalmente en tres grupos poblacionales: la población indígena de los Andes, la población indígena originaria de la Amazonía y la población afrodescendiente. Y cuando uno desagrega por sexo en el contexto de la autoidentificación étnica, damos cuenta de que efectivamente son las mujeres quienes tienen las tasas de analfabetismo más altas, mujeres indígenas y mujeres afrodescendientes, comparado a este cuarto grupo poblacional donde está incorporado población blanca, mestiza u otra. Entonces, miren qué importante y relevante es este dato. Y hay otro dato aquí que tiene que ver con acceso al seguro de salud, o digamos poblaciones que cuentan con seguro de salud. Y nuevamente vemos que el SIS es el seguro, o es, digamos, la posibilidad de acceso a la salud concentrada mayormente en población indígena, indígena de los Andes, indígena de la Amazonía y población afroperuana, ¿no? Entonces también, digamos, allí hay elementos importantes. Aquí también población blanco-mestiza también, pero miren lo interesante aquí. En el caso de población indígena de la Amazonía, casi el 90% accede al SIS, que sabemos es un seguro otorgado para personas que no tienen otro tipo de seguro, en consecuencia no estarían formalmente contratadas, porque además son personas que viven en su propia comunidad, pero marcadas por una situación también de pobreza. Entonces me parecía interesante compartir esos datos que nos ayudan también a mirar un poco más nuestro país y estas brechas y estas desigualdades de género a las cuales dábamos cuenta en la sesión anterior. Entonces, eso. ¿Alguien desea tomar la palabra, hacer alguna intervención, alguna precisión, recordarnos algo? Sí, Rocío, Sara. Sara, adelante. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, el ejercicio que hicimos la última clase nos llamó bastante a la reflexión, primero de cuántas tareas hacíamos en casa, que no las contabilizamos cotidianamente, y hay muchas también que se escapaban, ¿no? O sea, es una cantidad enorme. Por eso que tal vez, como fui parte del primer grupo, se nos escaparon ahí las horas, ¿no? Porque hacemos tantas tareas y hasta es difícil, uno, contabilizar el tiempo, y dos, lo más difícil es ponerle un costo, ¿no? Entonces, ha sido una dinámica muy interesante para aprender y para cuantificar y valorar todo lo que hacemos, ¿no? Quisiera compartir más bien con todos una experiencia en el trabajo. Trabajo en la Contraloría General. Si bien es cierto, la Contraloría es más conocida por la auditoría de cumplimiento, esa auditoría que sanciona a los funcionarios, ¿no? Por el mal uso de los recursos públicos, un tipo de auditoría también es la auditoría de desempeño. La auditoría de desempeño ayuda a los funcionarios a mapear los procesos y cómo mejorar los procesos para entregar un mejor servicio. Me explico. Si bien es cierto, es un tipo de intervención de control relativamente nuevo, tiene al menos aproximadamente 5 años que estamos haciendo esto. En el 2018 formamos parte de una auditoría coordinada, es decir, que 16 países hicieron esta auditoría de desempeño en su propio país. ¿Y sobre qué era? Era sobre cómo, o sea, mapear a nivel de país, qué tan preparado está tu país para implementar los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero con enfoque del ODS 5, de género. Entonces,
cada país, la mayoría éramos de Latinoamérica, pero fue una auditoría coordinada iberoamericana con la participación de España también. Y bueno, no hay mucha ciencia en decirlo, ¿no? Pero ya percibimos los resultados de antemano, ¿no? Que efectivamente en nuestro país, la auditoría fue un alcance del 2017 hasta mediados de 2018, y lamentablemente pues el país no está preparado en planificación. Digamos que está encaminado, ¿no? Porque hay unos porcentajes, hay unos scores que nos mandaba la herramienta, pero para hacerlo resumido, está preparándose, o sea, está encaminado en la preparación, pero los recursos no están apuntados a eso. O sea, a nivel de MEF, por ejemplo, no arma un match con la planificación de las instituciones públicas. A su vez con CEPLAN, a su vez con quien se encarga de las estadísticas a nivel nacional. O sea, cada uno conversa por su lado, todo está muy divorciado. Eso fue lo que, en resumen, pudimos establecer, ¿no? Y obviamente, si no hay planificación establecida, pues los recursos se disparan por todos lados, ¿no? A su manera. Entonces, hicimos también un trabajo de campo muy interesante, y como decías tú, si bien es cierto, la población más vulnerable femenina está en la selva. El año pasado hicimos también una auditoría de desempeño sobre el servicio de prevención de embarazo adolescente. Entonces pudimos ver de cerca pues experiencias tanto aplicables o replicables en otros lados, como por ejemplo algunas en la sierra, otras en la costa, pero lamentablemente pues en la selva sí hay bastante por trabajar, ¿no? A nivel de educación, a nivel de salud y a nivel del CEM, del Centro de Emergencia Mujer, ¿no? Que básicamente atendemos lo que es el apagar incendios, pero no por la parte de prevención. Gracias. Muchas gracias, Sara, por compartir la experiencia y además por enseñarnos también otra forma de mirar a la Contraloría, ¿no? Que no siempre tenemos esa lectura. Y lo otro que tú planteas sí es bien importante y tiene mucho que ver con el curso, es decir, el desconocimiento de un conjunto de marcos normativos internacionales a los cuales tenemos que responder, y el desconocimiento de las diversas poblaciones a las que brindamos algún servicio, tiene mucho que ver a veces con la no generación de la política pública. Evidentemente esto no puede ser disculpa, pero funciona, pero muchas veces sucede así. Hay un profundo desconocimiento del dato, o los datos no se usan adecuadamente y terminamos sosteniendo un conjunto de desigualdades porque no conocemos a las poblaciones diversas con las cuales trabajamos y a quienes brindamos un servicio. Entonces, una cuestión, digamos, central en estos procesos tiene que ver con conocer, tener el dato. Eso es importantísimo, ¿no? Y si hay algo que, digamos, voy aprendiendo en esta ruta, es que no todas las instancias de los diversos sectores del Estado tienen claridad de los datos, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Entonces, me parece central porque los ODS, que es un tema vital y que estamos, digamos, en ese proceso, no necesariamente es del conocimiento de todos y de todas. Bueno, vamos a retomar nuestro proceso de reflexión, de diálogo, y vamos a trabajar a partir de grupos de trabajo el día de hoy, y ello a partir de una lectura que yo estoy segurísima ustedes han leído, y hoy podemos, digamos, en el marco de la lectura que hemos hecho, empezar a trabajar de manera grupal. Sí. Disculpe que me interrumpa. Laura Martínez ha levantado la mano. Ah, caramba. Laura, por favor, antes de continuar. Muchas gracias y buenos días con todos. Buen día. Y todas. Yo vengo de la biblioteca y soy historiadora, y en algún momento sigo trabajando el tema de género, desde una visión histórica, sociológica y antropológica, porque tengo una maestría en sociología. Y yo, a mí de este curso, o sea, antes de reflexionar sobre la lectura, me ha gustado mucho escuchar a todas las personas que participan. Creo que es importante escuchar, porque si bien es cierto, uno estudia desde sus
formación, mucho el academicismo, ¿no? O sea, que es una visión también, ¿no? Y es importante rescatar las visiones sobre el género, sobre estas construcciones, estos conceptos, estas categorías que se utilizan para definirnos. Entonces, para mí me parece de vital importancia escuchar. Creo que es importante este ejercicio. Y por otro lado, comentar sobre la lectura, ¿no? Yo no les voy a aburrir con todo el grosso histórico de la historia de las mujeres, pero en realidad sí quisiera comentar que para el siglo XIX, luego de la guerra con Chile, en el Perú se dio las veladas literarias, donde estaba Clorinda Amato, Mercedes Cabello, Juana Manuela Gorriti, una argentina que vino huyendo de Argentina, y se sentaban cerca por Girón Ocoña a hacer unos debates literarios donde también estaba Ricardo Palma. Y Ricardo Palma ya estaba en gestiones de la Biblioteca Nacional y él, por ejemplo, ya no era un debate de las discusiones entre lo público y lo privado, o sea, donde la mujer tenía un espacio donde si ella estudiaba en el siglo XIX, tenía que ser para ser ama de casa, para ser buena esposa, buena hija, buena madre. Entonces este concepto del tutelaje, pues, ¿no? Era pues cimentado en toda el sistema político, ¿no? Sistema religioso. Entonces eso pues era simplemente sentado. Sin embargo, en estas charlas ya se discutía la mujer tiene que escribir y el primer paso para poder conocerse, ¿no? Creo que es la escritura. Y antes pues de las luchas políticas que son a inicios del siglo XIX, empiezan con estos primeros esfuerzos en hablar de política, en escribir sobre su cuerpo, escribir su condición de separadas, de divorciadas, hablar de lo que pasaba en el mundo. Entonces eso es súper importante. A la par de ello, también estamos las primeras universitarias. La primera universitaria es María Trinidad Enríquez, que es bachiller en jurisprudencia en 1898 aproximadamente, por la Universidad del Cusco, San Antonio de Abad. Y claro, no había ley para que las mujeres ingresaran a la universidad. Eso ocurre en 1908. Entonces, para acceder a ella, estaba también, las primeras, estaba, entre ellas, también mujeres sanmarquinas, y rescatar que como ellas eran mujeres de alguna forma de clase media, entre baja y alta, ellas habían logrado que se las acepte a través de decretos por nombre y apellido. O sea, no había una norma donde le decía que todas las mujeres podían ingresar al sistema universitario y ingresar a la universidad, sino se tenía que hacer a través de sus redes y contactos que puedan hacer una norma específica con su nombre y apellido. Así pasó con Laura Esther Rodríguez Dulanto, la primera médico, así pasó también con María Trinidad Enríquez, Esther Festini, que es una educadora, y así hasta 1908. Pero la situación de las mujeres siempre ha sido en tutelaje, ¿no? Y algo que quiero rescatar, porque para el siglo XX, hablemos ya que estamos llegando a los 200 años de nuestro bicentenario, hace 100 años las mujeres tenían una labor, esta labor que vemos de las manos con talento que están reflejadas a trabajo pues doméstico, parece, ¿no? Pero en realidad es una labor productiva. Muchas de las mujeres, por ejemplo, estaban vinculadas al trabajo de ser parteras. Las primeras obstetrices que llegan al Perú es una francesa, se llama Madame Fessel, y Madame Fessel, Hipólito Unanue, le da el permiso para que ella pueda atender a las mujeres, pero claro, no podía tener acceso. La primera médico del Perú no podía curar ni podía estar cerca de los hombres ni atender a las mujeres. Entonces hay un proceso bien largo, muy complejo, que en realidad y definitivamente vamos a estar discutiéndolo y en lo que sea posible comentaremos y escucharemos también lo que conocemos. Pero estas actividades, por ejemplo, son importantes reconocerlas, ¿no? Porque hay todo un proceso, un devenir histórico muy particular, en especial del Perú y a través de América Latina, donde sí hay intentos, ¿no?, de visibilizar el trabajo de las mujeres, trabajo remunerado, trabajo salariado, y que poco a poco lo iremos comentando seguro a través de las clases. Para el caso de la lectura en especial, hay un trabajo muy interesante, ¿no? El de revisar estas encuestas que había mostrado la profesora
sobre estos detalles, ¿no? De vincular cada paso, ¿no? Que puede dar la mujer en una cadena productiva. Y qué papel tiene ella, ¿no? Entonces, esos trabajos, por ejemplo, ustedes imaginen hacer este tipo de análisis históricos a través de los siglos anteriores de la historia milenaria que tiene el país, ¿no? Es un reto bastante grande, necesitaríamos muchos especialistas, pero creo que esto nos permite conocer y analizar, visibilizar qué debemos analizar, ¿no? Cómo debemos manejar estos principios, ¿no? Los principios de la equidad, los principios de entender al otro y de entendernos a nosotros mismos. Eso para ir comentándoles, profesora. Gracias, Laura. Muchísimas gracias. Importante siempre tener una mirada histórica de estos procesos. Siempre va a ser fundamental esas miradas históricas porque nos ayudan a comprender mejor el dónde estamos hoy, ¿no? Y cuál es el punto de partida desde hoy. Creo que es bien importante. Muchas gracias. Bueno, tenemos una lectura que espero hayan podido revisar y vamos a empezar a hacer el trabajo grupal. Entonces, para hacer este trabajo grupal, Shirley y Denise nos han formado en grupos. Luego de tener que revisar la lectura, lo que necesitamos es, de manera colectiva, trabajar ese caso a partir de estas 4 preguntas que estamos proponiendo y que en este momento ustedes están leyendo. Por un lado, poder analizar qué causas originan las desigualdades de género en el marco de la lectura, cuáles serían, ¿no? Tratar de identificar esas causas en el marco de ese caso, del caso que hemos revisado. Fundamentemos cada respuesta. La fundamentación no tiene por qué ser muy extensa, ¿no? Basta un párrafo muy concreto, pero que nos permita, digamos, o que ese párrafo dé cuenta de esa causa que ustedes han identificado con claridad. La segunda pregunta está orientada a las consecuencias. ¿Cuáles son las que ustedes identifican en el marco del caso? Y el criterio es el mismo. Fundamentemos cada respuesta con precisión. La tercera pregunta se trata de argumentar por qué la gestión pública debe abordar la desigualdad de género. Y en esta pregunta esperamos que nos puedan dar hasta 4 razones. Y cada razón, por supuesto, o de repente si no es cada una de ellas, debería haber por lo menos una fundamentación de las 4. Finalmente, estamos proponiéndoles elaborar 4 propuestas de acciones estratégicas que se puedan realizar desde la entidad donde ustedes trabajan para reducir las brechas de género. Somos conscientes de que en un mismo grupo es poco probable que estén personas de una misma entidad, pero lo que pueden hacer es privilegiar una de las entidades que conforma el grupo para trabajar esas acciones estratégicas, o pueden utilizar criterios como, si somos 4 entidades, bueno, propondremos una por cada entidad, y sí sería bueno que la precisen de repente entre paréntesis, ¿no? Hemos privilegiado, se me ocurre, Contraloría, o hemos decidido hacer estas 4, esta acción estratégica correspondería a Contraloría, esta a la biblioteca, esta, por lo menos para identificar en ese sentido. ¿De acuerdo? Entonces, si no hubieran consultas, podemos avanzar. Si hubieran consultas, este es el momento de hacerlas para que no nos quede ninguna duda. Consideren lo siguiente, esta es una primera actividad evaluada. Y ustedes tienen allí algunas rúbricas que van a ir pauteando cada uno de los trabajos que ustedes tienen. En el caso de este primer trabajo, esta es la rúbrica que va, digamos, a acompañar el proceso de calificación. Está así ya establecido en el curso y la forma de calificación es muy limitada en el sentido de que esto es, digamos, en el marco en el que nos tenemos que mover. Entonces, sobre la primera pregunta, evidentemente ustedes están ahí viendo que se piden hasta 4 causas con su debida fundamentación
y tendrá el puntaje máximo, y el puntaje irá decreciendo en la medida en que vamos citando menos causas. En el caso de las consecuencias es el mismo criterio, se piden hasta 4 causas y esto va a ir decreciendo en tanto vayan disminuyendo el número de causas que se establezcan. Para la tercera pregunta, igual, respecto de las razones por las cuales la gestión pública debe abordar la desigualdad de género, se está pidiendo hasta 4 razones, pero además que éstas puedan ser relacionadas por lo menos con uno de los principios éticos de la función pública, que además están considerados en la primera parte de su cuaderno de trabajo. En su cuaderno de trabajo hay una pequeña lectura resumen sobre los principios éticos en la función pública. En la cuarta pregunta, respecto de acciones estratégicas, es el mismo sentido. Si se proponen hasta 4 acciones estratégicas que estén claras, que estén alineadas con las problemáticas del sector que ustedes han priorizado o identificado, también, digamos, tiene un porcentaje, ¿no? Como ustedes observarán, los porcentajes mayores están concentrados en la pregunta 3 y en la pregunta 4 principalmente. Entonces, esto es importante para que luego no tengamos ninguna confusión. Si hubiera alguna pregunta, este es el momento de hacerlo antes de pasar a los grupos que ya han sido previamente seleccionados o identificados por nuestras analistas. Voy a proyectar la hoja de trabajo para que vean cuál es el documento que van a completar. De acuerdo. Ya. Este es el documento que ustedes van a recibir por cada grupo. Recomendaciones, primero, colocar los integrantes que figuran en su grupo. Colocar los integrantes que están participando de forma activa. Recuerden que es un trabajo colaborativo. Después acá figuran las indicaciones y en el punto 5 figuran las preguntas que la docente ha indicado, ¿no? Ustedes van a colocar en estos cuadros las causas identificadas y las consecuencias posibles también acá al costado. Recuerden fundamentar. Con respecto a las razones, igual recordar los principios éticos. Estos también se van a enviar al grupo del WhatsApp para que ustedes tengan en cuenta cuáles son los principios éticos y relacionar por lo mínimo una de las respuestas con estos. Aquí también ese es un cuadro que se va a completar. Y finalmente en la última pregunta se colocarían las propuestas de acciones estratégicas. ¿Ya? Entonces, recuerden, por favor, recomendamos que uno del grupo tenga a la mano siempre la rúbrica que también se va a enviar al grupo del WhatsApp para que pueda estar corroborando que las respuestas que ustedes completan equivalgan al puntaje máximo de la rúbrica. ¿Y cómo se van a ir a los grupos? Igual que la vez pasada, les vamos a enviar al grupo del WhatsApp los grupos de trabajo y debajo el enlace de su hoja de trabajo para que puedan acceder en el grupo del WhatsApp y también en el chat del Zoom para que ustedes puedan acceder al documento. ¿Ya? ¿Hay alguna duda de repente que ha surgido ahora con la explicación de la hoja de trabajo? ¿Todo claro? Una pregunta. ¿Sara? Sí, conforme vayamos avanzando los grupos, igual vamos a poder llamar a Rocío, porque me imagino que las dudas van a surgir conforme vayamos avanzando, ¿no? Sí, yo estaré de grupo en grupo permanentemente y atenta a cualquier pedido de asistencia, de aclaración, ahí estaré. Genial, gracias. Entonces, Perfecto. recuerden, por favor, que los grupos son integrados por personas que están participando activamente y son ustedes los que van a establecer esos mecanismos de control internamente. Sí, adelante. Sí, una consultita. Si estamos 2 personas
de la misma entidad nos podemos juntar o indistintamente podemos estar en diferentes grupos? En realidad los grupos ya los hemos formado previamente, así que ya eso está más o menos organizado. De acuerdo. Ya, gracias. Ok. Julio Gutiérrez ha levantado la mano. El ejercicio. ¿Perdón? Gladys. ¿Cuánto tiempo tenemos para desarrollar el ejercicio? Tienen 45 minutos. ¿Cómo sabemos en qué grupo estamos? Los vamos a derivar casi por arte de magia, que es el poder del Zoom. He enviado al grupo del WhatsApp ahí los cuadros donde donde figuran los grupos. Les pedimos que busquen en qué grupo se encuentran y debajo de cada cuadro figuran los enlaces de sus grupos. Julio ha levantado la mano. Adelante. ¿Tenemos que abrir todos los enlaces para saber en qué grupo estamos o nos van a derivar de frente en sala Zoom? Disculpen. En el grupo del WhatsApp figuran ahí cuáles son los grupos y debajo de cada cuadro encuentran el enlace. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a buscar los cuadros, por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Ada, ¿verdad? A ver. Sí. Ada Castillo. Entonces, Ada, tú te encuentras en el grupo número 4. Ajá, entonces seleccionas tu grupo y debajo del cuadro donde figura tu grupo, figura el enlace de tu grupo. Y solamente le das clic al enlace de tu grupo para que puedas ingresar y de forma remota realicen en equipo, ¿no? De acuerdo. Entonces, tienen en su WhatsApp los listados, por favor revísenlos, en qué grupo está, ingresen al enlace y sugiero que empecemos a trabajar para ganarle tiempo al tiempo. Si vemos que algo pasa, vamos conversándolo, ¿de acuerdo? Entonces, avancemos todo lo que podamos. Perfecto, los enviamos ahora. Profesora, en base a los trabajos que ha visto. Sí, por favor. Voy a dar solamente 2 recomendaciones. La primera es que cuando suban su trabajo, lo suban en Word, ¿ya? Les voy a agradecer que sea en Word y por favor que no sean 2 personas o 3 del mismo grupo las que terminen subiendo el trabajo, porque solo revisaré 1. Entonces es 1 por grupo. La siguiente recomendación, es que ustedes recuerden lo que hemos trabajado durante las sesiones que hemos tenido hasta ahora. Y utilicen los conceptos con los cuales nos hemos venido, sobre los cuales hemos venido conversando, reflexionando, revisando, porque son centrales para esta primera parte. Recuerden que hemos hablado sobre la diferencia del sexo-género en términos conceptuales, hemos hablado del sistema sexo-género, hemos hablado sobre roles, sobre atributos, sobre los espacios donde estos roles son predominantemente desarrollados, y lo que esto configura. Hemos hablado respecto a la división sexual del trabajo, hemos hablado de la construcción social del género. Todos estos conceptos y todas estas discusiones son aquellas que van a alimentar el trabajo que nos toca hacer ahora. Entonces, recuperemos esos diálogos, recuperemos esa discusión, porque eso va a ser bien importante para lo que nos toca trabajar en esta parte. Solamente eso para poder avanzar. Y la otra recomendación es que yo entiendo que muchas personas están haciendo varias cosas al mismo tiempo, pero creo que es importante que puedan concentrar un poco de tiempo para el trabajo grupal, porque si están haciendo varias cosas al mismo tiempo, los niveles de participación en los grupos son distintos. O sea, no podemos participar y al mismo tiempo movernos. No podemos, no lo vamos a hacer, no vamos a seguir el hilo de la discusión. Y eso es bien importante para que puedan hacerlo adecuadamente y para que todas y todos en el grupo se sientan cómodos, entendiendo que todos participaron en las mismas condiciones y en las mismas posibilidades.
Entonces eso sería. Entonces vayan a sus grupos, avancen de manera coordinada y el día martes van subiendo su trabajo. ¿Les parece? Ok, gracias, Sí. profesor. Sí, gracias. Gracias, Ok, profesora. cuídense entonces y Gracias. terminen su proceso de coordinación. Gracias. Gracias. En relación, Gracias. en relación a lo último que comentó Rocío, aquellos grupos que de repente han sentido que han tenido algún integrante que no ha colaborado, siéntanse en la libertad de escribirnos por interno, ¿ok? Para poder conversar. De repente es un tema técnico, del tema del audio, que no puede poderse comunicarse, entonces para poder darles el soporte necesario. Ya recuerden de que es un trabajo colaborativo y es también por respeto a todos los integrantes del grupo que la participación tiene que ser por igual. Así que los vamos a devolver a sus grupos ahorita. ¿Ya?